Amigos de la trinchera política, los sicarios económicos, como se hacen llamar, agentes especiales precisamente del gobierno estadounidense y de las transnacionales, y agentes secretos también de la CIA, ha circulado en internet desde hace ya algunos años precisamente el extracto del video de un personaje llamado John Perkins, precisamente que se hace llamar o se denominan los sicarios económicos al servicio de las transnacionales financieras y petroleras, en este caso más enfocadas al gobierno estadounidense, pero que caminan en el ámbito internacional a través de empresas privadas, sobre todo que son parte estructural del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que no dejan de ser organismos precisamente del sionismo internacional que participan de forma conjunta para lograr los objetivos de endeudar a los países tercermundistas y empobrecerlos precisamente a través de sus agentes secretos que, como hemos comentado en algunos videos de aquí de la trinchera política, pues tienen y lo llevan a cabo a través de un plan maquiavélico muy bien estructurado desde hace bastantes años para poder lograr un objetivo común que es el nuevo orden mundial a través precisamente de la manipulación y a través del empobrecimiento y el endeudamiento que realizan en los países tercermundistas y también que va de la mano para explotar sus recursos naturales, sobre todo en el ámbito petrolero. México no es la excepción y es por eso que aquí voy a dejar un pequeño extracto resumido de lo que comenta John Perkins, este personaje que se hace llamar sicario económico, que narra con lujo de detalle en este pequeño extracto cómo han venido participando, sobre todo desde la década de los 50 hasta nuestros días, precisamente los sicarios económicos, y que cuando fallan ellos, pues llegan los denominados chacales para llevar a cabo un golpe de Estado o un asesinato de un personaje político de otro país que no se haya dejado corromper y que no esté dispuesto a participar. Veamos el extracto y seguimos comentándolo. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt, and such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you owe us a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote. To have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, and it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems, to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. El neoliberalismo en México ha sido la parte fundamental para llevar a cabo este movimiento sionista de entrega paulatina de los recursos naturales, tanto energéticos como de hidrocarburos, pero también hoy en día
el sector estratégico del agua, que, como dice John Perkins, pues es parte esencial para poder controlar y dominar a los países tercermundistas. En algunos países por medio de sicarios económicos, en algunos otros por reclutamiento de políticos corruptos desde a través de un programa que aquí ya lo hemos comentado en la trinchera política, el denominado Plan Lansing, que es aquel programa establecido, idealizado por un secretario de Estado estadounidense en la década de los 20, el cual llevó a cabo la estrategia de querer reclutar políticos mexicanos para llevarlos a estudiar a las universidades norteamericanas y adiestrarlos en el pensamiento precisamente de los intereses económicos, políticos e ideológicos norteamericanos, para así no derramar ni una gota de sangre, pero al mismo tiempo también que saldría más barato corromper políticos corruptos mexicanos que invadiendo precisamente a nuestro país. Entonces, a través de los sicarios económicos y el reclutamiento de personajes corruptos que han sido traidores a la patria aquí en México, pero también a niveles internacionales, pues es como se vale el sionismo internacional para lograr sus propósitos que menciona precisamente John Perkins. Continuamos observando y analizando lo que comenta este personaje. Ecuador, for many, many years, has been ruled by pro-U.S. dictators, often relatively brutal. Then it was decided that they were going to have a truly democratic election. Jaime Roldos ran for office, and his main goal, he said, as president, would be to make sure that Ecuador's resources were used to help the people. And he won, overwhelming, by more votes than anybody had ever won anything in Ecuador. And he began to implement these policies to make sure that the profits from oil went to help the people. Well, we didn't like that in the United States. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldos, to corrupt him, to bring him around, to let him know, okay, you can get very rich, you and your family, if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you've promised, you're going to go. He wouldn't listen. He was assassinated. As soon as the plane crashed, the whole area was cordoned off. The only people allowed in were U.S. military from a nearby base and some of the Ecuadorian military. When an investigation was launched, two of the key witnesses died in car accidents before they had a chance to testify. A lot of very, very strange things that went on around the assassination of Jaime Roldos. I, like most people who've really looked at this case, have absolutely no doubt that it was an assassination. And of course, in my position as an economic hitman, I was always expecting something to happen to Jaime, whether it be a coup or assassination, I wasn't sure, but that he would be taken down because he was not being corrupted. He would not allow himself to be corrupted the way we wanted to corrupt him. Los sicarios económicos es el primer contacto precisamente con los mandatarios para convencerlos y corromperlos para que sirvan a los intereses precisamente sionistas internacionales y a las transnacionales que son parte estratégica de ellos. Y si no se dejan corromper, como ha sido el caso de varios personajes, como aquí menciona de Jaime Roldos, o como en su momento también en este mismo video, en el completo de John Perkins, en el caso de el panameño Torrijos, Omar Torrijos, que son personajes como otros tantos, el mismo Salvador Allende en Chile, que no se han dejado corromper para que sirvan a los intereses sionistas, y los sicarios económicos, que es el primer contacto, no tuvieron suerte en la corrupción para manejarles que iban a ser completamente millonarios si servían a los intereses. Pues la segunda opción es el asesinato o el golpe de Estado, como tal pasó con Salvador Allende, como pasó con Roldos, en este caso, que nos comenta Perkins, pero también con Torrijos en Panamá. Y así ha sucedido con varios. En México no es la excepción. Tenemos el caso Colosio, y es aquí la importancia de comentar lo que puede avecinarse en el caso de Andrés Manuel López Obrador, debido a que
Sabemos que no se ha alienado o no se ha sujetado precisamente a los intereses y a las expectativas de las transnacionales y que es muy probable, hay una probabilidad de que se sigan acercando hasta la fecha los mismos asesinos o sicarios económicos y en su defecto, si no se sujeta a los intereses sionistas norteamericanos, pues vienen las consecuencias precisamente del golpe de Estado a través de la manipulación psicológica de las masas, creando caos y creando confusión a través de los medios de comunicación masivos, pero también está el aspecto del asesinato como última instancia, que bien puede ser el típico asesino solitario o los accidentes tan característicos que manejan precisamente ellos. Continuamos analizando el video. And in that way, we've really created an empire, but we've done it very, very subtly. It's clandestine. All the empires of the past were built on the military, and everybody knew they were building them. So the British knew they were building them, the French, the Germans, the Romans, the Greeks, and they were proud of it. And they always had some excuse, like spreading civilization, spreading some religion, something like that. But they knew they were doing it. We don't. The majority of the people in the United States have no idea that we're living off the benefits of a clandestine empire, that today there's more slavery in the world than ever before. And in a way, our government is invisible a lot of the time, and its policies are carried out by our corporations on one level or another. And then again, the policies of the government are basically forged by the corporatocracy and then presented to the government. They become government policy. So it's an incredibly cozy relationship. This isn't a conspiracy theory type of thing. These people don't have to get together and plot to do things. They all basically work under one primary assumption, and that is that they must maximize profits regardless of the social and environmental costs. The bank and IMF serve this role on a global scale. The basic scam is simple. Put a country in debt either by its own indiscretion or through corrupting the leader of that country. Then impose conditionalities or structural adjustment policies, often consisting of the following. Currency devaluation. When the value of a currency drops, so does everything valued in it. This makes indigenous resources available to predator countries at a fraction of their worth. Large funding cuts for social programs. These usually include education and healthcare, compromising the well-being and integrity of the society, leaving the public vulnerable to exploitation. Privatization of state-owned enterprises. This means that socially important systems can be purchased and regulated by foreign corporations for profit. In the late 1960s, the World Bank intervened in Ecuador with large loans. During the next 30 years, poverty grew from 50% to 70%. Under or unemployment grew from 15 to 70%. Public debt increased from 240 million to 16 billion, while the share of resources allocated to the poor went from 20% to 6%. In fact, by the year 2000, 50% of Ecuador's national budget had to be allocated for paying its debts. It is important to understand the World Bank is, in fact, a U.S. bank, supporting U.S. interests. For the United States holds veto power over decisions, as it is the largest provider of capital. And where did it get this money? Así de esta manera es
parte fundamental comprender lo que comenta este personaje, que si bien es cierto, es uno de tantos que ha alzado la voz, que fueron partícipes precisamente de los movimientos sionistas a través de las transnacionales, a través de empresas aparentemente privadas que no dejaban de ser gubernamentales, sobre todo con el aspecto de referencia sionista norteamericana, a través de bancos internacionales y de bancos mundiales y de sectores completamente internacionales que pueden tener la apariencia de fungir como benefactores precisamente de la sociedad internacional. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Hablando en este caso de la situación por la cual pasa nuestro México, pues no es la excepción. Lo que comenta John Perkins, que se ha venido manejando a través, como comentamos, del neoliberalismo, precisamente la privatización y el adelgazamiento estatal, debido a que todos los sectores estratégicos que eran benéficos para la población y para el pueblo, pues se han ido entregando poco a poco y paulatinamente desde hace cerca de 30 años a la fecha a los intereses privados, que en su mayoría de los casos son las empresas transnacionales norteamericanas. Y lo podemos ver a raíz del Tratado de Libre Comercio implementado con Salinas de Gortari, a raíz de la privatización de la banca con Zedillo, a raíz precisamente de las estrategias políticas que manejó Fox, en el caso de la participación de México con los norteamericanos en la protección y la seguridad internacional, el ASPAN, y sobre todo también con un punto muy importante que es lo realizado por Calderón, en este caso el famoso Plan México, o también conocido como el Plan Mérida 2030, que es la paulatina entrega ya de los recursos naturales en su totalidad, y asimismo la militarización del país con el pretexto precisamente de la inseguridad y del narcotráfico, pero que tiene como objetivo proteger el mismo ejército mexicano los intereses de las empresas norteamericanas y las transnacionales sionistas en sus sectores estratégicos que ya tienen en México, sobre todo hablando de Pemex, a través de la empresa transnacional financiera que es BlackRock. El ejército sirve precisamente para proteger intereses internacionales a través de la Ley de Seguridad Interior. Es decir, también el costo social que trae de por medio, porque como parte fundamental estratégica es la ignorancia y la falta de cultura social como sistema. Es por eso que el nivel educativo debe de ser pésimo, debe de ser mediocre, para que no se eduque a un pueblo de forma correcta y de forma muy bien estructurada. Lo que menos pretende el sionismo internacional y nuestros políticos corruptos que sirven a ellos es tener un pueblo educado y tener un pueblo que conozca, debido a que esto pudiera tornarse contraproducente para sus intereses. Y es por ello la importancia para estos grupos de manejar precisamente la educación desde un punto de vista, como comentamos, válgame la redundancia otra vez, la mediocridad, y precisamente una educación totalmente fuera de características de superación y de estructura intelectual. De ahí viene la reforma educativa tan comentada y que ha sido tan polémica, y que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere eliminar por completo para reestructurarla hacia un enfoque más adecuado. Es aquí donde cerramos y puntualizamos, debido a que el sionismo es muy fuerte en México a través de nuestros corruptos políticos que han sido reclutados a través del Plan Lansing, como vuelvo a repetir, pero también los sicarios económicos han servido a ello. Y podemos dar nombres precisamente como lo es el mismo presidente Enrique Peña Nieto, y como lo son precisamente muchas personas de su gabinete. Está precisamente los casos de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray, que es parte esencial precisamente de estos movimientos sionistas, si no es el que realmente controla lo que es el sicariato económico en México. Luis Videgaray, primero como secretario de Hacienda, ahora como el secretario de Relaciones Exteriores, pero también el caso de José Antonio Meade, que era
clave precisamente para los intereses sionistas si llegaba a la presidencia, pero desgraciadamente se salió de control. El fraude electoral no lo pudieron fraguar, no lo pudieron manejar, a pesar de que hicieron muchos intentos y robaron muchos votos. La diferencia electoral fue abismal. Es por ello que en estos momentos se encuentran tanto sicarios económicos y como personas internacionales y nacionales acercándose o tratándose de acercar a Andrés Manuel López Obrador mientras antes de que tome la posición, pero también cuando la tome, vamos a observar que van a tratar de corromperlo y en su momento de hostigarlo y amenazarlo para que se someta a los intereses sionistas internacionales y en su defecto, precisamente que respete los acuerdos de la reforma energética y otras tantas movimientos como el aeropuerto internacional que quieren implementar en Texcoco y otros tantos negocios jugosos para las transnacionales las transnacionales, en este caso mundiales, sionistas, que como repito están enfocadas en Estados Unidos. Por lo tanto, aquí es el punto de referencia y es claro el comentar y fundamental para que lo comprendan que en el caso de que Andrés Manuel López Obrador, como es lo más probable que no se someta a los intereses, en este caso sionistas, por lo menos a este grupo de poder internacional que controla la economía mundial, a través de los Bush, a través de los Clinton, a través de los Rothschild, a través de los Rockefeller precisamente, y que van a hacer todo lo posible para precisamente corromper a el próximo presidente de México y en su defecto pues van a acudir, si no hay éxito, a lo que comenta John Perkins, a lo que es el boicot económico y a la guerra sucia psicológica a través de los medios de comunicación masivos que ellos precisamente aquí en México controlan, como son nuestras televisoras y algunos periódicos de referencia. Y en su defecto hay que tener mucho cuidado y va precisamente para la gente cercana a Andrés Manuel López Obrador y para el mismo Andrés Manuel López Obrador es tener mucho cuidado precisamente en su momento con los posibles opciones de eliminación, en este caso del próximo presidente a través de los accidentes o a través de un golpe de Estado, como es muy característico y la historia ahí está escrita precisamente que ha ocurrido a través precisamente de los últimos 100 años con muchos países que no se han sometido precisamente a estos intereses.